Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Hoy nos acompaña Paco Ayala, fundador de Huerto Roma Verde. Huerto Roma es un laboratorio biosocial que busca crear y mostrar en la práctica modelos regenerativos para el planeta, en uno de los barrios más activos de Ciudad de México. Paco es un activista social y ha sido reconocido ampliamente por su impacto hiperlocal. Antes de pasar con la entrevista, quiero contarles de primera mano que en los meses de octubre y noviembre habrá varias experiencias y talleres en la finca Atucpamba, en Pifo, Ecuador. Para conocer a una de las guardianas de esta finca, pueden escuchar el episodio Educando en Libertad con Karina Damer. Para miembros de Radio Semilla, Atucpamba nos ofrece un 40% de descuento para participar en estas actividades. Así que les invito a aprovechar este beneficio y activar su membresía hoy mismo en radiosemilla.com/apóyanos. Sin esperar más, les invito a despegar con la conversación con Paco y a dejarnos inspirar con su trabajo. ¡Un buen viaje! Hola Paco, qué gusto estar contigo nuevamente. ¿Cómo llegas hoy? Pues llego muy contento, saber además que estoy compartiendo con los queridos amigos de Ecuador, aquí en México. Ya sabes que compartimos muchas cosas en común con los hermanos latinoamericanos. Sí, nosotros también estamos muy contentos de trazar redes, nos vemos tan parecidos, creo que todos los latinoamericanos tenemos tanto en común y tanta sabiduría que compartir, así que es un privilegio poder estar aquí contigo. Quisiera que nos cuentes un poco de dónde vienes, en dónde estás, en dónde creciste. Pues yo soy originario de la Ciudad de México, de la zona de Roma Condesa. Pues aquí me crié todavía en una ciudad pues donde podías salir a las calles a compartir con los amigos, con las amigas, a jugar en los parques, en los jardines. Entonces valoré y he valorado mucho justamente el tema de hacer comunidad a través de la zona en la que vives, vinculándote con la gente, con los procesos bioculturales que se generan de donde eres, y siempre tratando de tener esta responsabilidad social, vecinal, y pues me tocó ser una persona inquieta en el términos pues de cómo participar con la comunidad, y pues eso me hizo ir haciendo activismo vecinal en un momento en donde México pues todavía estaba inscrito en este sistema autoritario vertical del priismo. Y bueno, pues que tenía sus cosas, ¿no? Como todo, buenas y malas, pero que había que romper. Entonces pues me hizo trabajar en la lucha social. Logramos meter justamente al PRI y trabajar pues en el tema de la democratización del país desde la ciudadanía, con todas las cosas que esto significa, y pues ahí me adentré al mundo un poco de la política, pensando que desde ahí se podían cambiar cosas, y después pues me di cuenta que tristemente los vicios estructurales del sistema político electoral, pues en vez de haber impulsado un cambio real, lo que hizo fue nada más cambiar estructuras de poder, pero los vicios seguían igual, y me percaté que no era a través de la lucha en el sector público donde podíamos transformar las cosas. Y también tampoco desde el sector privado, que busca siempre la rentabilidad por encima del bien común. Y entonces pues ahora soy un firme creyente de que el cambio profundo se tiene que dar a través de la sociedad civil organizada, a favor de los procomunes. Y ahí, pues bueno, las comunalidades en México, los caracoles zapatistas, Teosepan, Cherán, y también toda la inspiración de los pueblos andinos que también andamos en la misma, ¿no? En el Abayalá y en el buen vivir, pues eso es lo que me conecta ahora. Qué lindo, Paco, pero vamos un poquito más atrás porque me encantaría saber de dónde vienen todos estos intereses. ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo fueron tus estudios? ¿Eres la oveja negra de la familia o tienes una familia que tiene esta conciencia? Pues mira, yo vengo de una familia de clase media, y pues la clase media en México es mayoritariamente conservadora. Por lado de mi mamá, de migrantes, mi abuela era italiana,
segunda generación también de migrantes españoles, de mi papá pues igual. Al final pues es una familia pues de un sector privilegiado en este país sin duda alguna, pero sí fue una familia, digamos, consciente dentro de todo el conservadurismo que podía desplegar. Y sí, pues sí me tocó ser como que la oveja negra, esta parte disruptiva, en donde pues siempre mis inquietudes estuvieron en temas políticos del lado de la izquierda, ¿no? Y a partir de muy joven, pues me iba a las manifestaciones, a las marchas, y pues ahí me forjé pues esta visión de que teníamos que generar justicia social, que México no podía seguir siendo tan desigual y que podríamos construir una alianza con América Latina. Yo no entendía por qué, teniendo todos tantos recursos, no podíamos ponernos de acuerdo en ver cómo nos apoyábamos. Obviamente muchos autores me cambiaron la vida, entre ellos Galeano, ¿no? Cuando yo leí Las venas abiertas fue cuando así dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Y pues yo luego me fui también a las enseñanzas de los Flores Magón, estos grandes anarquistas mexicanos que fueron pues, los grandes ideólogos en gran sentido de la Revolución Mexicana, después el zapatismo y pues ahí me di cuenta que mi lucha tenía que ser a favor de lograr quitar la desigualdad. Y luego estudié Derecho, un poco pensando que el derecho también podía utilizarlo como herramienta de transformación y más bien me di cuenta que pues el derecho es una herramienta que generalmente está hecha para fortalecer las estructuras de poder, pero ha sido una gran herramienta, aunque no la ejerzo, me ayuda esa herramienta a poder trabajar en lo que estamos haciendo y pues me dio la oportunidad de conocer cómo se estructura el sistema, cómo se administra, pues todos los vicios que sabemos que están detrás del poder. Y entonces decidí que en vez de ser licenciado en Derecho o abogado, que soy así medio rimbombante, mejor hacerme ojalatero social. No sé si allá en Ecuador conozcan la palabra ojalatero, pero el ojalatero es el que trabaja para sacar los golpes de los coches, ¿no? Y volver a hacer que la lámina se recomponga. Y en Tepito, que es un barrio bravo aquí en el corazón de la Ciudad de México, un barrio con muchísima tradición de lucha, de resistencia, trabajando en un proyecto cultural y social, me referían a un personaje que era así como que un gran custodio pues, de las tradiciones de Tepito y del fortalecimiento comunitario, y pues era un ojalatero. Entonces cuando después de un rato de estar con él ya rompimos el hielo, se sentó a darme como una pequeña entrevista y cuando se definió así, me dice, yo soy un ojalatero social que trabaja por tratar de que los jóvenes no se vayan al vicio, de que los jóvenes valoren pues la cultura del barrio. Entonces a mí me encantó y dije, pues sí, cierto, yo también quiero ser un ojalatero social y entonces pues yo hago eso, ¿no? Trabajo también por fortalecer lazos comunitarios porque sé que lo más resiliente es generar comunidades que se integran a sus entornos locales y desde ahí empecé a trabajar para concebir lo que es La Cuadra, que es la asociación civil que formamos hace ya más de 12 años, que es La Cuadra, porque pues, de nada sirve pensar en grandes cosas si no nos hacemos cargo de lo que está enfrente de nosotros de manera más inmediata. La jardinera, la banqueta, las relaciones sociales que tejemos, las relaciones de convivencialidad. Entonces, pues hacemos hiperlocalismo. Entonces, desde ahí vengo tejiendo acciones hiperlocales con visión global, ¿no? Qué chévere. Entonces, hablabas sobre La Cuadra. ¿Y qué era? ¿Era un colectivo? ¿Eran vecinos? ¿Cómo se juntaron y para qué? No, La Cuadra es una asociación civil que formamos justamente para poder trabajar en un proyecto que empezamos a hacer hagamos periodismo hiperlocal en el perímetro de la Roma Condesa, que abarca 7 colonias. Es una zona no muy grande, pero sí muy activa, con muchísimas cuestiones culturales. Es el lugar donde yo creo que a nivel nacional más metros cuadrados tiene de personas vinculadas a la cultura, a las artes, a la comunicación, al diseño.
está pues prácticamente en el corazón de la ciudad y tiene pues también una amplia gama de arquitectos, pues de todo lo que es la tendencia, digamos, que pasa en México. Esta zona pues es muy rica. Entonces, pues yo dije, aquí tenemos de los mejores restaurantes, de las mejores galerías. Entonces, ¿cómo podemos hacer barrio? ¿Cómo podemos generar un cambio para que la gente se involucre más allá de pensar que cualquier solución debe de venir únicamente de parte del gobierno o de la inversión privada? Entonces, ¿cómo movemos al tercer sector, a la sociedad civil, a que se vuelvan actores de su realidad local? Entonces, la cuadra empezó haciendo eso. Teníamos una pequeña app, que todavía no existían mucho las apps, pero digamos que esto era una especie de app que a través de la página web tú podías hacer reportes sobre pues baches, poda, digamos, servicios urbanos que estaban con problemas, podías reportarlo a las autoridades que tienen que responder ante estas denuncias o ante estas quejas. Y también hicimos un mapa delincuencial, porque en ese momento estaba la cosa pues bastante fuerte en la Ciudad de México sobre asaltos, robos, etcétera. Entonces ahí podrías tú decir, a ver, en tal esquina, entonces podías generar un mapita de georreferenciación. Y fíjate qué interesante, esto lo sacamos de una aplicación en África que se llamaba Ushamidi, que hacía justamente eso. Entonces pues ahí logramos replicarla y hacíamos periodismo hiperlocal, íbamos a galerías y hacíamos pequeñas entrevistas a restaurantes, inauguraciones. Entonces la idea era generar este tema de comunidad y así empezamos a limpiar los pósters de publicidad, empezamos a hacer arreglos en jardineras, convocando a vecinos, y eso dio paso a que un día en un terreno baldío de 8.200 metros cuadrados, casi una hectárea, que yo me di cuenta que estaba en riesgo pues de perderse por los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Otro centro comercial más, ya sabes que decíamos, no, por favor, pues decidimos ocuparlo para hacer Huerto Roma Verde. Entonces, pues ahí se nos llevó toda la energía. Entonces, Huerto Roma Verde es un proyecto de la cuadra, de la asociación civil, y la cuadra la podríamos definir como que impulsamos y desarrollamos proyectos de regeneración socioambiental. Entonces, la cuadra tiene varios proyectos en curso, no solamente a nivel ya de la Ciudad de México, sino también asesorando y dando consultoría a otros proyectos al interior del país, ¿no? Tenemos ya presencia, digamos, de actividades en varias entidades, y pues ahí vamos, trabajando desde esta trinchera. Somos una asociación civil ya también pues registrada bajo las leyes mexicanas, ¿no? Que eso también ayuda para poder pues generar que convocatorias podamos concursar en convocatorias. Nos dimos de alta para ser una asociación sin fines de lucro con deducibilidad hacendaria. Entonces también ayuda a que podamos bajar recursos que son deducibles de impuestos hasta cierto porcentaje. Entonces, pues es la manera en que podemos encontrar financiamiento en el tercer sector, que como me imagino que allá también no debe de ser fácil, ¿no? Entonces en eso andamos. Qué fantástico. ¿Nos puedes contar un poquito más de Huerto Roma Verde? Pues Huerto Roma Verde ha sido una cosa increíble, porque pues empezó rescatando justamente un terreno baldío, como les decía, que era parte de la huella de edificios que se cayeron tras el sismo de 1985. Ahí había los dos edificios más grandes de un multifamiliar que se llama Multifamiliar Presidente Benito Juárez, que todavía quedan algunos vestigios y algunos edificios de lo que fue un proyecto increíble de un arquitecto muy famoso mexicano, Mario Pani, que también hizo la unidad Tlatelolco, que es mundialmente conocida. Pero bueno, estos edificios grandes colapsaron con el sismo del 85, y pues mucha gente falleció y se perdió el patrimonio de muchísimas personas. Este terreno quedó abandonado 27 años, creándose pues un terreno insalubre, inseguro,
y estaba ahí siendo presa de malvivientes, la gente tiraba basura, pues lo que pasa generalmente cuando algo se abandona. El terreno es propiedad del ISSSTE. El ISSSTE es una institución federal mexicana de seguridad social que le da servicio de salud y prevención social a todos los trabajadores del Estado. Es, digamos, como un ente que se creó después del México postrevolucionario, que cubre justamente la salud y hizo cosas increíbles. Y ahorita, pues, tristemente, con el modelo neoliberal, desde el 82 lo empezaron a desmantelar. Y el ISSSTE también, dentro de las cosas que hacía, era procurar vivienda a los burócratas. Entonces, después del sismo del 85, el ISSSTE se queda con ese terreno, pero pues nunca lo usó, lo dejó abandonado como en otros muchos lugares del país también, otros terrenos. Y ante el boom que volvió a surgir en la zona, porque el huerto está ubicado en una zona estratégica, o sea, tenemos el privilegio de estar en una locación envidiable, no solamente por la red de comunicación que facilita el acceso, sino también por todo la ubicación en donde se encuentra, que tiene un gran valor cultural, en fin, como les decía, artístico, está cerca de ciertos parques, en una zona de una arquitectura muy bella. Entonces, bueno, el huerto empieza a surgir porque decidimos pues entrar a trabajar a este terreno, cuando el ISSSTE, que yo le fui a tocar las puertas, ya ni enterado estaba que tenían ese terreno, ¿no? Era así como que hoy escuchaban multifamiliar presidente Juárez y era así como que problema social, no queremos saber nada. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a poner manos a la tierra y empezamos a hacer el corazón del espacio, que fue un mandala. Es un mandala, que es el huerto, que es un huerto pues bastante grande, y empezamos a hacer pues el área de composta, la casa de semillas, los baños secos, y convocando a vecinos, y fue impresionante cómo la magia surgió, ¿no? Cómo ahora sí que las cosas se alinean para que de pronto este espacio empezara a ser como un imán que empezó a atraer a distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos, colectivas, que empezaron a proponer cosas, y así empezamos a tejer una red de gente que empezó a trabajar no solamente con la tierra, sino también haciendo pequeñas obras de teatro, poniendo cine al aire libre, y fuimos construyendo el espacio con materiales naturales, empezar a hacer bioconstrucción con materiales naturales, reciclados, y una cosa fue dando a la otra, y hoy es un espacio pues lleno de pequeños multiforos, en donde pasan todos los días múltiples actividades sociales, culturales, ambientales, cívicas. Entonces, Huerto Roma Verde hoy es un punto, digamos, nuclear, en donde distintas alternativas tienen cabida y tienen la posibilidad de ser. Y obviamente, al ir creciendo, pues también, ya sabes, entre envidias o qué está sucediendo en ese terreno, pues nos cayó el ISSSTE, ¿no? Ya después de que las autoridades empezaron a preguntarse qué está sucediendo ahí, resulta que nos cae los abogados del ISSSTE, y empezamos pues ya sabes, pues, un primer conflicto, que dio paso a que nos pidieran el terreno, nosotros dijimos que no, y obviamente ya nos demandaron, perdimos el juicio porque pues, evidentemente lo teníamos que perder, pero el huerto ha logrado generar una raíz comunitaria tan importante, que vincula con más de 280 organizaciones de la sociedad civil, con prácticamente todas las grandes universidades de México, y también universidades del extranjero. Hemos vinculado con muchísimos colectivos, colectivas, incluso también con áreas del sector público que de pronto iban a hacer actividades, por ejemplo, con personas de la tercera edad, y cuando tuvimos esta amenaza, pues de repente al director del ISSSTE y a las autoridades del ISSSTE y a las autoridades del gobierno de la ciudad, pues la defensa de la comunidad fue algo que a nosotros nos llenó de emoción, ¿no? Porque imagínate, rivalizar contra el poder del Estado en una cosa que jurídicamente, pues en términos
ortodoxos jurídicos, pues somos unos invasores, ¿no? Habíamos entrado a un terreno que pues legalmente no es nuestro, pero nosotros heterodoxamente, hablando de jurídicamente, nosotros decíamos, nosotros estamos trabajando, reivindicando un terreno que al Estado le había importado 3 pepinos, ¿no? 27 años de abandono, y nosotros lo convertimos en un espacio comunitario de regeneración socioambiental con múltiples actividades, y nosotros siempre hemos dicho y sostenido, a nosotros no nos interesa la propiedad, pero ¿por qué no podemos llegar a un comodato, ¿no? O a una figura en donde nos dan una certeza jurídica para seguir trabajando. Entonces, pues en esa lucha andamos, en esa lucha de resistencia, esperando que algún día, pues yo lo llamo un poco la soberbia del Estado, porque lo que no quieren es dejar un precedente de que efectivamente puedes tú reivindicar socialmente terrenos que están abandonados, tanto por el sector público como por el sector privado, y que puedas la comunidad hacer uso de ellos. Entonces, algo que es muy importante, y que eran de los argumentos que le decíamos a muchos de estos funcionarios que, ya sabes, tienen siempre la foto ahí de los grandes líderes revolucionarios en sus oficinas o en sus centros de trabajo, pero que ya están ahí nada más de adorno, y han olvidado lo que estos ejemplos sociales en muchos sentidos dicen, entre ellos, por ejemplo, el general Emiliano Zapata, que decía que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y nosotros decimos que es cierto. Y nosotros ampliamos esto y decimos, los espacios públicos y privados abandonados son de quienes los ocupan con fines comunitarios. Y eso es algo que hemos sostenido, y hoy ya muchos colectivos lo han estado empezando a, pues también a lanzar como bandera, ¿no? Y algo que también decimos y sostenemos es que no puede haber justicia social si antes no hay justicia ambiental. Entonces, pues ahí vamos, creando estas nuevas formas de sentir pensar, ¿no? Que están combatiendo esta racionalidad neocolonialista que todavía sigue impregnada en muchas de las estructuras sociales, políticas y económicas pues que tenemos, ¿no? Qué fantástico, Paco. Me surgen tantas preguntas que es difícil saber por dónde comenzar. Pero una de ellas es que veo que mencionas muchísimos temas que se abarcan en la permacultura. Entonces, he visto también que Huerto Roma tiene un diseño permacultural, y quería preguntarte si es que fue a propósito o si la permacultura llegó a tu vida y a Huerto Roma después de iniciar estos procesos. Pues mira, yo ya había estudiado la permacultura, yo ya había estado apoyando y participando en pequeños huertos en la Ciudad de México, y traíamos ya una agenda cultural ambiental importante, haciendo recolección de residuos sólidos, sobre todo PET en ese momento, trabajando con organizaciones para toda la problemática de las heces caninas y cómo compostearlas. Ayudé a poner las primeras bicicletas gratuitas en la Ciudad de México. Entonces ya este componente lo veníamos trabajando pues ya varios años atrás, pero definitivamente pues la magia cuando está el huerto empezando a tejer todo esto, pues sí fue un ejercicio en donde a quienes estábamos al frente, ¿no? Que era Pili Hernández, Piero Barandarian, Fermín Espinosa y muchos amigos que fueron grandes aliados y siguen siendo grandes aliados, que están trabajando directa o indirectamente en el proyecto todavía. Empezamos a tejer esto, y pues sin duda alguna nosotros estamos muy claros de que estamos en un momento transicional. Estamos pasando de un paradigma que es el paradigma cartesiano, que tiene una visión analítica, deductiva, racional. Estamos justamente en la transición hacia el paradigma biosistémico. Entonces, ese es como el gran paraguas, ¿no? El paradigma biosistémico es el paradigma a través del cual nosotros visionamos lo que va a ser posible construir en un mañana, pues más vinculado a la integración, más vinculado a este sagrado femenino y a esta visión de la biología como la ciencia que nos va a permitir
imaginar cómo podemos hacer estructuras sociales, económicas y políticas. Así como la física y la química fueron las dos grandes ciencias que catapultaron el paradigma cartesiano, la biología y el conocimiento intuitivo, el sagrado femenino, van a ser las dos grandes factores que van a catapultar el paradigma biosistémico. Y a partir de ahí, pues empezamos a tejer un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Piero, que es mi amigo, mi socio en La Cuadra y en Huerto Roma Verde, pues empezamos a tejer esto. Y entonces el gran paraguas es el paradigma biosistémico y tenemos dos grandes pilares. El primer gran pilar es el conocimiento de los pueblos originarios y el segundo gran pilar es la permacultura. Entonces, cuando nosotros tejemos esto, la flor de la permacultura, que como saben se representa con 7 pétalos, la transformamos y la convertimos en un jicuri regenerativo de 7 gajos. Para quienes no sepan lo que es un jicuri, el jicuri es el peyote, también se le conoce como el peyote, que es esta planta de poder que los pueblos wixárika sobre todo utilizan de manera sagrada. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos este honor al jicuri? Pues bueno, porque entendemos que las plantas sagradas, la medicina ancestral de nuestros pueblos, pues también son formas en que conectamos para poder sensibilizar la importancia de volver a visualizar pues, a la Pacha, ¿no? Como dicen ustedes allá, a la Pachamama. Entonces, pues en eso empezamos a darnos cuenta que además, si hay un futuro posible, este futuro se va a tejer a través del conocimiento que los pueblos originarios de América, de toda América, desde el norte hasta la Patagonia, de África, de Asia, pues han venido resguardando y que no lo podían sacar, o más bien lo custodiaron, pues porque el pensamiento occidental avasallador, que sin condenarlo, porque pues, también trajo algunas cosas buenas, pero que al final, hoy por hoy, está claro que está en una profundísima crisis, ¿no? O sea, la crisis climática es en realidad una crisis civilizatoria occidental. Occidente ya no puede dialogar con lo que el mundo necesita. Se estancaron y están justamente en este uruboros apocalíptico, ¿no? Que no los está dejando salir, por eso están profundamente deprimidos en Europa, por eso Estados Unidos está como está, y lo que puede generar una esperanza para todos, incluso incluyéndolos a ellos, es pues el conocimiento de los pueblos originarios, ¿no? Es volvernos a conectar con la madre tierra, con la Pachamama, es volver a saber que no solamente la ciencia es un factor de conocimientos, sino también existen otros sentires que se conectan de manera intangible en una urdimbre de sentires, pensares y de conocimientos intuitivos que están ahí, ¿no? Y la otra, pues sí, la permacultura como esta herramienta de orden, ¿no? En donde los 7 grandes ejes de la permacultura pues se recomponen para generar regeneración, ¿no? Ahorita lo que el mundo requiere es que seamos capaces de regenerarlo, ¿no? Y me refiero a algo importante porque el planeta con o sin nosotros va a seguir. El sistema mundo que hemos creado nosotros dentro de esta visión antropocéntrica es la que tiene que modificarse para que podamos volvernos a conectar y que haya pues la posibilidad de que podamos hacer estructuras sociales, económicas y políticas que dialoguen con la natura. Nosotros decimos siempre que en el paradigma teocrático que antecedió al paradigma cartesiano, el primer gran pacto fue del hombre con los dioses. En el paradigma cartesiano, el pacto fue entre los hombres, ¿no? El contrato social. Y ahora lo que tenemos que hacer en este paradigma que está emergiendo, pues es el pacto ecosocial. Tenemos que reconciliarnos con la naturaleza, sabernos parte de un ecosistema, de que tan importantes son las abejas como cualquier otro ser viviente y sintiente, plantas y animales, y que nosotros somos una parte importante, compleja, sí, de todo este entramado, pero no somos los únicos que tenemos el privilegio, ¿no? de estar en este mundo, ¿no? Entonces, desde ese sentir pensar,
hicimos este Hikuri regenerativo, o también le llamamos cívico, sistema de bienestar común, que tiene 7 grandes gajos, que es, los voy a decir rápido para que los conozcan: es organización social, integración ambiental, salud esencial, habitabilidad sostenible, tecnologías adecuadas, economía biosocial y cultura resiliente. Cuando todos estos 7 ejes trabajan de manera transversal, en el centro del Hikuri está el bienestar común, y esa es nuestra gran hipótesis: pasar de la entropía para llegar a la resiliencia, de ahí a la autopoiesis y de ahí a la sintropía. ¡Qué locura! Me encantaría poder dar unos ejemplos un poco más prácticos, porque tenemos toda esta teoría riquísima de la permacultura, pero sé que en la práctica, en La Cuadra y en Huerto Roma Verde, se hacen muchísimas cosas que impactan en lo local. Entonces, me encantaría profundizar un poquito en ejemplos, de pronto en cada uno de estos 7 pétalos o 7 gajos. ¿Qué se hace en Huerto Roma Verde para construir esas potencialidades? Pues mira, en organización social tenemos que empezar a trabajar en cómo construimos este pacto ecosocial. Y para eso necesitamos abrir diálogos constantes, transversales. Nosotros no creemos evidentemente en una jerarquización en la toma de decisiones absoluta, pero tampoco creemos en una horizontalidad absoluta. Hay un urdimbre entre estos dos ejes que a veces, o sea, pues que hay que tejer, ¿no? Entonces hay veces que sí, hay decisiones que pueden tomarse total y absolutamente horizontales. Y hay decisiones que a veces también tienen que tomarse verticales, cuando un riesgo inminente, por ejemplo, pone en riesgo a la comunidad, y de pronto pues hay que tomar una decisión pronta, expedita, pues hay que tomarla, ¿no? Y debe de haber alguien que cumpla ese rol. Pero entre estas dos puntos hay una riqueza enorme, ¿no? Nosotros funcionamos a través de células, estamos tratando pues de hacer esta visión biológica, ¿no? De cómo funcionan las células, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el gajo de integración ambiental, que es el que sigue, que es el gajo donde nos vinculamos con la tierra, con los animales, es el gajo de la alimentación, es donde vemos la seguridad alimentaria, en donde trabajamos para dejar de envenenar la tierra con agrotóxicos y empezar a trabajar con puros procesos ecológicos. Hacemos procesos de composta, etcétera. Pues ahí hay un coordinador, y ese coordinador pues es el que hace los planes con las personas que trabajan en este gajo, y ellos toman sus decisiones, ¿no? Cuando hay algo que tiene alguna necesidad que no pueden cumplir, pues bueno, nos juntamos y abarcamos la problemática en común, ¿no? Y así cada gajo lo hace. Entonces, desde la organización social procuramos estos diálogos asertivos, hacemos círculos de hombres, de mujer, porque pues siempre hay conflictos en comunidades, y nos sentamos alrededor de la fogata, ¿no? O sea, si algo que hizo el fuego, desde que el Homo sapiens ya logró la domesticación del fuego, fue, no solamente nos ayudó a abrigarnos, a mejorar nuestra calidad de alimentos, a protegernos de otros depredadores. Creo que lo más importante fue que nos permitió sentarnos a imaginar hacia dónde caminar y a crear el rito, la magia, etcétera. Creo que tenemos que hacer eso para hacer ese pacto ecosocial. Entonces, en el gajo de integración, pues hacemos lo que les digo, ¿no? Trabajamos en vincularnos con la tierra, con los animales, ahí hablamos de los derechos de igualdad con los animales, y obviamente el concepto fundamental es la alimentación. El tercero, que es salud esencial, pues hablamos sobre toda la salud preventiva desde un punto de vista holístico, cuerpo, mente, espíritu. En el huerto tenemos pues todo, salones de terapias, vienen sanadores, sanadoras, tenemos temazcal, damos medicina con plantas sagradas diversas. Han venido abuelos y abuelas de muchos lugares, del Amazonas, de Perú, de Colombia. Hemos tenido amigos ecuatorianos también dando medicina. Entonces, de Hopis, Lakotas, en fin.
hasta de Siberia y de Noruega, de pueblos originarios de Noruega, que también es muy interesante ese fenómeno. Entonces, ahí pues hablamos sobre la importancia, tenemos todo un taller de herbolaria. El huerto no solamente enseña a cultivar alimentos, sino también enseña a cultivar medicinas. Nuestro huerto también tiene muchas plantas medicinales. Entonces, el siguiente gajo es el gajo de habitabilidad sostenible, y también le decimos a la gente que es capaz de cultivar su habitabilidad desde un punto de vista de una visión de diseño que entienda los 4 elementos, y pues a saber que un principio fundamental de la permacultura es, primero, ve qué materiales locales tienes, naturales. Y obviamente en la Ciudad de México, pues tenemos algunos, pero también tenemos muchos materiales que podemos reciclar. Entonces le enseñamos a la gente a cómo puede eh, hacer distintas técnicas. Entonces, el huerto es un espacio demostrativo donde hay muchas técnicas de bioconstrucción basadas pues, en bajareques, en adobes, en paja, con gen, con cáñamo, utilizamos Tetra Pak, polialuminio, en fin, muchas cosas a través de las cuales edificamos las construcciones que tenemos, y también trabajamos en la habitabilidad de nuestro cuerpo con pues, los vestidos que estamos colocando. Utilizamos muchos materiales reciclados, bordados. Tenemos un taller textil maravilloso con gente que está trabajando pues todos los uniformes del huerto, ¿no? Por ejemplo, de trabajo. Después tenemos tecnologías adecuadas en donde incorporamos pues, ecotecnias, captación de agua de lluvia, eficiencia energética, apps inteligentes, bicimáquinas. Hemos dado múltiples talleres en torno a esto. Entonces, pues se convierte también en un espacio de co-creación ahí interesante. Después tenemos economía biosocial, que lo que hacemos es pues, fortalecer a la economía social y solidaria. Generamos prácticamente todos los fines de semana, hay distintos bazares en donde pequeños productores, muchos de ellos familiares, van desde que traen sus hortalizas que generan en la cuenca del Valle de México, ya sea hortalizas, leguminosas frescas, pero también transformadas en mermeladas y en escabeches. Y no solamente alimentos, sino también joyería, ropa. Entonces tratamos de pues, enfrentarnos pues, a estas tiendas de convivencialidad que además nosotros les llamamos aquí los templos de la diabetes, que tú te paras y el 95% de lo que venden es pues, alimentos chatarrizados que están enfermando a la gente, ¿no? Entonces tratamos de decir aquí hay estas opciones que son diferentes. Y por último, en cultura resiliente, pues tenemos cine, teatro, danza, yoga, en fin, ceremonias de cacao, ceremonias de tabaco, obras de teatro diversas para niños, para adultos. Entonces, pues eso es lo que sucede en el huerto. El huerto es una célula biosocial en donde estamos empleando esta herramienta, la permacultura, para tratar de irradiar hacia afuera y de contagiarnos también del saber de otros espacios que están haciendo lo mismo, porque ahorita lo que hay que hacer, al igual que las células lo hacen en la biología, empezar a vibrar fuerte, generar una masa crítica que nos permita disipar la estructura hacia niveles más complejos de organización social, política y económica que tengan que ver con el paradigma biosistémico. Qué inspirador, Paco. Bueno, me siguen surgiendo más preguntas, ¿no? Claro. Antes de la siguiente, yo quería preguntarte sobre una instalación que vi en las redes sociales de Huerto Roma Verde que se llama Chicken Itza. Y me pareció tan curioso desde el nombre, ¿no? Y quería contarles a las personas que nos escuchan que se den una vuelta, pero que básicamente yo lo que vi era una estructura lindísima, casi que una escultura para albergar gallinas con piedras talladas y rememorando la cultura ancestral. Entonces me pareció una conjunción tan creativa y que es un acercamiento artístico, creativo, chistoso a
una solución permacultural. ¿Nos quieres contar un poquito cómo surgió el Chichen Itza? Sí, claro. Bueno, pues nosotros tenemos también dentro del gajo de integración ambiental, pues todo el tema de la vida animal. Entonces, tenemos gallinas, gatos, pues hay un montón de ardillas, tenemos tortugas, peces, hemos tenido conejos y muchos de ellos rescatados. La gran mayoría de la comunidad del huerto es vegetariana, vegana, aunque también pues, hay algunos que comen carne, pero siempre desde el respeto al libre pastoreo. O sea, entonces, pues para nosotros el poder rescatar, por ejemplo, gallinas viejas que de pronto sabemos que las van a matar porque ya no ponen huevos como. Entonces, pues ahí hemos hecho esta conciencia y eso nos obligó a pues, mejorar las condiciones y a aprender también, pues hemos ido aprendiendo a base de muchos errores, porque luego nos dejaban, por ejemplo, o nos dejan cajas con animalitos en la puerta. Entonces llegamos y ahora a ver qué nos dejaron, ¿no? Entonces, desde perros, gatos, conejos, gallinas, en fin. Entonces, alguna vez nos dejaron unas gallinas, las metimos con las demás gallinas y resulta que esas gallinas venían enfermas y nos mataron a prácticamente fue así muy traumático. Entonces, hemos ido aprendiendo. Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos a una veterinaria aquí de tiempo completo trabajando con nosotros. Entonces, para mejorar las condiciones, llegó, fíjense qué chistoso, un arquitecto polaco, Alexander, que es un arquitecto, pero también es un artista. Entonces, él dijo, no, yo quiero ser el gallinero. Y además, como pasa con muchos extranjeros, y sobre todo de Europa, ¿no? Que llegan aquí y se enamoran de los pueblos originarios. Entonces, él está muy metido en temas de arqueología, ¿no? Entonces, a través de utilizar de estos maderas que se utilizan para la construcción, que las utilizan y luego las tiran, que aquí le decimos polines, rescatamos varios polines y él hizo una estructura como si fuera una pirámide. Entonces a él se le ocurrió decir, oye, es que esto es como si fuera Chichen Itza, ¿no? Entonces todos nos botamos de risa y yo le dije, sí. Entonces lo empezó a hacer y a mí de repente se me ocurre que así como está esta figura del Chacmol, que es una figura que sucede mucho en Mesoamérica, pues lo que hicimos fue un pollo mol, le cambiamos la cabeza y mandamos a esculpir la piedra con un maestro, también está ahí. Entonces la verdad quedó increíble y tenemos pues gallos, gallinas, se ha incrementado la población y se ha convertido en un punto de atracción, efectivamente. Y también tenemos la casa de los gatos, en fin, ahí va con todo este tema de la vida animal, que vincula mucho sobre todo a los niños, ¿no? Que es lo que nos interesa. Claro, qué belleza, me encanta el nombre, me encanta también cómo a través de la risa nos podemos involucrar mucho más, ¿no? Porque a rato siento que tenemos esta ansiedad climática y el sufrimiento de ver cómo están nuestros ecosistemas, pero al mismo tiempo a través del juego, de la diversión, también hay un impacto. Quería preguntarte un poquito más, hablando de la arqueología y de Chichen Itza, ¿cómo sientes que influye la cosmovisión de los pueblos originarios en Huerto Roma? Hablamos un poquito sobre organización social y sobre el paradigma, pero ¿sientes que en la práctica hay otros ejemplos de esa integración? Sí, sin duda alguna. O sea, nosotros el huerto, pues siempre desde hace ya muchos años ha estado abriendo las puertas a los pueblos originarios diversos, pues que llegan y que piden el espacio para reunirse, que llegan a dar medicina. Entonces, hemos estado compartiendo, por ejemplo, en la colonia Roma hay una importante comunidad otomí que vino de la Sierra de Querétaro hace ya algún tiempo y que pues muchas veces sufren los problemas de la integración en esta ciudad, que imagínate pues lo agresiva que es, ¿no? O sea, al final es las grandes urbes pues desvinculan a muchas personas y más a pueblos originarios. Entonces nosotros estamos todos los martes, van niños otomís a integrarse, respetando obviamente también sus tradiciones y sus costumbres, y se hacen ahí círculos de palabra. Ahora estuvimos justamente con otra gran representante de Humahuaca, una cantante Marita de Humahuaca, que por cierto es maravilloso su canto. Entonces vino a darnos pues,
todo lo que es la concepción andina, entonces se juntó una buena cantidad de gente. Por cierto, viene ahora también un abuelo boliviano increíble de nombre Julián, está haciendo un diplomado sobre pueblos originarios y Huerto va a dar una de las sesiones. Y bueno, pues así somos el temazcal ya está considerado un calpulli de náhuatl por la Organización de Pueblos de la Nahuacac. Entonces, el huerto pues, es un espacio en donde los pueblos originarios pues, tienen su sede, ¿no? O sea, para nosotros es fundamental eso, ¿no? Entonces, hace poquito recibimos un abuelo Hopi increíble, John Littleson, que vino también a compartir qué es la felicidad dentro de los pueblos Hopis. Hemos tenido a una abuela de Siberia y a una, pues no era tan abuela, pero digamos que sí traía todo el conocimiento ancestral de pueblos originarios de Noruega, que también fue interesantísimo. Entonces, pues bueno, obviamente tenemos ahí a Raíces de la Tierra, que es esta kiva que tiene la tradición Dakota, y que llega lo mismo a Chile, a Argentina, que pues obviamente en Estados Unidos pasa por México, y ellos son los guardianes del fuego del huerto en Roma Verde. Pero también pues llegan abuelos náhuatl, abuelos mayas, a dar medicina en el temazcal. Entonces, pues para nosotros es sustantivo, ¿no? El que los pueblos originarios sepan que Huerto Roma Verde es su casa. Qué interesante. Veo que es súper orgánico, ¿no? Veo que básicamente es abrir las puertas para todos los aportes de todas las culturas. Porque a ratos pensaba que era más estructurado, ¿no? Como agarrar la tradición de algunos pueblos, integrarla de una forma más, no sé, estructurada, pero qué lindo saber que es solamente la gente que va aportando y va dejando semillas en el huerto, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Y hemos tenido a varios maracaimes, taitas. Vinieron unos abuelos, por ejemplo, del Amazonas, de una tribu, de una comunidad no me acuerdo ahorita el nombre, pero de Brasil, y se quedaron en el huerto. Fue increíble. Hemos tenido a los seris, que más bien no les gusta que les digan seris, sino comcac, pero se conoce más que son del norte de México, de Sonora. Y estuvieron aquí los abuelos y también interesante. Entonces, pues tratamos eso, ¿no? Que la gente entienda que en la diversidad existe la posibilidad de la gran transformación, porque este mundo neoliberal que ha intentado homogenizarnos y estandarizarnos en todo, las mismas marcas, los mismos conceptos, los mismos procesos, o sea, todo para generar esta homologación a este modelo paneuropeo norteamericano, pues no, o sea, hay una biodiversidad cultural en los pueblos del mundo que pues tiene que ser escuchada y ya no podemos seguir siendo avasallada por estas visiones unilaterales, ¿no? Sí. ¿Qué recomendarías a las personas que tienen estas ganas de hacer cambios y de incidir en sus barrios y comunidades para comenzar a hacer un impacto colectivo? Pues hay que organizarse, hay que empezar a hacer estas células biosociales, empezar a saber qué es lo que pasa en tu barrio, en tu colonia, en tu entidad local, hacer mucho trabajo de organización, de escuchar al otro, empezar a vincularse con los procesos culturales que hay, ¿no? Si hay teatro en la localidad, pues ir y verlo, empezar a hacer economía local, ¿no? En la gran transformación tiene que empezar con fortalecer las células locales. No va a venir desde arriba. De ahí ya no sabemos que esas formas de organización no pueden, porque son formas de organización que al final o avasallan o te exigen una fidelidad a estas estructuras electorales, ¿no? O sea, las grandes instituciones que hoy todavía tenemos, ¿no? Estas estructuras de gobierno, institucionales, sindicales, educativas, clericales, pues responden a este modelo cartesiano. Para poder romper con este modelo cartesiano tenemos que empezar a tejer formas de organización desde abajo. Y las formas de organización desde abajo pues están en la comunalidad,
En Oaxaca, por ejemplo, las comunalidades o lo que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas que le llaman los caracoles, que es un ejemplo increíble aquí. Cherán, por ejemplo, en Michoacán, ya ellos ya no hay, los partidos políticos no entran. Todo su ejercicio de buen gobierno lo toma la comunidad a través de asambleas y hoy por hoy es el pueblo que más ha avanzado en, por ejemplo, en el manejo integral de sus residuos, en sus temas de seguridad, en sus tomas de decisiones. Entonces, estamos viendo que cuando hay autogobierno, las cosas empiezan a resurgir de otra manera. Entonces, yo creo que el camino es por ahí, ¿no? Tenemos que crear autogobierno. Y ustedes pues tienen el buen vivir y el ejemplo del Alba Yalá, que también es igual de importante y fundamental, ¿no? O sea, son un ejemplo en ese sentido también. Entonces, pues hay que escuchar y hay que conectarnos con ese sentir pensar, ¿no? Uh-huh. Veo un reto, ¿no? Porque en la ruralidad creo que estos procesos funcionan y promueven esta organización más social, más integrativa, pero de algún modo siento que en las ciudades están configuradas para separarnos, que siguen este modelo cartesiano que dices. ¿Tú ves algún futuro en las ciudades? ¿Cómo sientes que deberían ser esos procesos para irlas transformando? Mira, yo sí veo esperanza, porque veo que por todos lados ya se empieza a hablar de otra manera, se empiezan a estructurar ciertas cosas, se empiezan a surgir pequeños, medianos, grandes proyectos, también incluso en la propia Europa, ¿eh? O sea, en Barcelona, en Madrid, surgen huertos, están también ya hablando y acercándose a este conocimiento de los pueblos originarios. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas que vienen de algunos países de Europa y andan conectándose con esta visión. Ellos saben que ya el pensamiento occidental llegó a un punto en donde pues, no se traducen hacia esperanza, sino hacia el apocalipsis. Entonces, ¿qué están tomando? Están bebiendo de esta manantial de agua fresca que es este conocimiento ancestral, ¿no? En donde nos hablan que hay que conectarnos con la tierra, porque al final de cuentas lo que los pueblos originarios nos han venido diciendo desde hace muchos años, o sea, con todo respeto para esta maravillosa chica de Fridays for Future, se me fue, Thunberg, o para Alan Gore, pues ellos no nos vinieron a abrir los ojos sobre esto. Esto lo vienen diciendo los pueblos originarios y los que vienen defendiendo la tierra, que son los pueblos indígenas de todos lados y que además son los que ponen los muertos, ¿no? O sea, tenemos un récord tristísimo, sobre todo Brasil, Colombia y México, del mayor número de luchadores por la tierra asesinados. Y bueno, lo mismo en África y en Asia, ¿no? Entonces eso te indica que esta defensa de la tierra pues ha venido de estos pueblos originarios y que tenemos que reconocer que lo que ellos venían diciendo y advirtiendo hace cientos de años pues está pasando ahora, ¿no? O sea, ellos decían, la tierra no es una mercancía, no podemos vender la tierra, no podemos vender el agua, no podemos maltratar a la vida así, no podemos dejar de dialogar con los animales, no podemos dejar de dialogar con el viento. Y pues efectivamente, hoy sabemos que tenemos que trabajar en esta reconciliación. Entonces, yo sí veo que está surgiendo por todos lados esto. Nosotros lo llamamos, está empezando a surgir una red de gobernanza, o sea, está siendo el micelio biosocial regenerativo. O sea, imitando mucho cómo funcionan los hongos tienen un papel regenerativo con la tierra. Donde cae el micelio genera un rizoma que empieza a trabajar en recomponer la rizoma, las microrrizas de la tierra, y que además genera a través de estos filamentos la conexión para que raíces de múltiples especies de árboles, de plantas, se comuniquen en una metacomunicación. Y eso está empezando a surgir en términos sociales. Hoy nos podemos comunicar como lo estamos haciendo nosotros. Imagínate qué privilegio. ¿Cuándo me iba a imaginar yo poder platicar con mis amigos de Ecuador, de Quito y no? Entonces empezamos a tejer este sentir pensar que, como lo ha demostrado la biología molecular con las células,
Las células comparten información, comunicación y energía entre sus distintos componentes, que además, cosa hermosa, es el descubrimiento de dos biólogos chilenos, Maturana y Varela, que descubren esto. Y obviamente es una aportación maravillosa a la biología. Entonces, cuando comparten comunicación, energía e información entre sus distintos componentes, la célula se vuelve autogestiva, empieza a ser una célula que en términos, digamos, economicistas podríamos decir que se vuelve autosuficiente. Este proceso se llama autopoiesis. Pues cuando una célula está sana, pues no necesita más que, bueno, obviamente como todos de la energía solar, ¿no? Pero al final es una célula que no depende de nada más. Cuando se encuentra con otra célula que está en su misma secuencia o frecuencia, empieza a través de la permeabilidad de la célula a compartir información, comunicación y energía. Y al paso de millones de años, ¿no? Las células que empezaron con este proceso, empezaron a dialogar entre sí y en la medida en que más células que estaban en su misma sincronicidad, llegaba a tal punto que la masa crítica de vibración era tan fuerte que entonces disipaban la estructura a un nivel superior de organización, haciéndola a la célula más compleja. Eso se llama estructuras disipativas y eso es también un descubrimiento de un químico biólogo muy famoso que se llama Ilya Prigogine. Entonces, cuando ese ejemplo nos pone que así es como se ha tejido la vida y los distintos células que cada vez más complejas, que hasta que formaron tejidos, organismos, etcétera, en un proceso de millones de años. Nosotros decimos como una hipótesis en Huerto Roma Verde, ¿qué va a pasar cuando pequeños, desde el punto de vista individual, pero también de colectivos, organizaciones, empecemos a vibrar y a trabajar en este sentir pensar, pues vamos a llegar a un momento en que la masa crítica de vibración va a ser tan fuerte que vamos a disipar hacia una estructura de organización social, política y económica superior, y esa estructura, así por una cuestión lógica de evolución, vamos a pasar de la mente egoica racional a la mente integral sistémica. Es tan inspirador lo que dices porque finalmente pensamos que las células son tan chiquitas y son tan inteligentes y tienen tanta organización y de lo que veo es que es transformar estas realidades a nivel celular a una realidad social y cómo siendo más pequeños y más humildes, ¿no? Decir, bueno, soy tan pequeña como una célula, pero que comparto información, comparto comunicación, puedo ser autogestiva y podemos trascender en conjunto y ser tan grande y tan autónoma como una célula, ¿no? Entonces, sí, es impresionante cómo nos vamos transformando y ojalá evolucionando a ese estado más pequeño, ¿no? A ese reflejo que son los sistemas más pequeños que nos enseñan tanto. Quería, justo en estos procesos de transformación personal, preguntarte si has sentido, si este proceso para ti ha sido una transformación personal importante. ¿Cómo te ha transformado? Sí, por supuesto, pues me ha tocado el corazón. Debo decir, por ejemplo, que también conocer y adentrarme un poco en el taoísmo hace ya algunos años, pues también me quitó esta mente racional, mecanicista, basada en este método, en esta epistemología, ¿no? Del método científico que nos inculcan desde niños, ¿no? Que esa es la única manera de llegar a la verdad. Entonces, me ha hecho más sensible. Obviamente también debo decir que ha sido un proceso en donde también a veces, pues sí me he llegado a deprimir, ¿no? Porque cuando volteo y veo todo lo que se nos está viniendo encima por esta visión antropocéntrica que nuestras autoridades, tanto públicas como los grandes empresarios, como que todavía no les cae el 20, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo? Entonces, que a veces el egoísmo rotundo sobre lo que sucede, ¿no? La gente a veces pues no quiere perder el confort, la inmediatez, ¿no? Que prefiere no hablar de los temas porque, fíjate esta anécdota que cuando yo la leí me quedé así impactado. Cuando empezó
ya a ser insostenible para las grandes corporaciones contaminantes, sobre todo las petroleras, de que pues, las emisiones de dióxido de carbono, sobre todo, estaban siendo las causantes más importantes del calentamiento global. Lo que hizo British Petroleum fue contratar a la empresa de comunicación, una agencia de comunicación de las más famosas de Inglaterra, para decirle, oye, crea una aplicación, un algoritmo que podamos medir la huella de carbono de cada persona. Pero tú te dices, bueno, ¿y por qué British Petroleum encarga esto? Claro, lo hace porque así nos pasó la culpa también. Y al pasarnos la culpa y la responsabilidad de que tú también generas huella de carbono, entonces ellos se disculpan y dicen, es un problema de todos y de todas. Entonces, bueno, eso a mí, cuando yo lo leí, yo dije, no lo puedo creer, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper los miedos, empezar a trabajar para ser más resilientes, evaluar cómo estamos consumiendo, tratar de disminuir siempre lo más que podemos nuestra tasa de consumo, nuestra tasa energética. Y entiendo que los principales responsables no somos los que habitamos en este mal llamado tercer mundo, sino los principales responsables son los que habitan en el mal llamado primer mundo, que tienen unas tasas de consumo per cápita que por mucho rebasan la de nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, que consume casi un tercio de la energía mundial y es el 6% de la población. Imagínate la simetría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo el que estos países, ¿no? Sobre todo el norte global, Europa occidental, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, pues no quieren perder su confort, ¿no? Esta alta cantidad de consumo energético y el mundo los está subsidiando. Estamos subsidiando la vida pues, de todos los europeos que consumen lo que consumen, de todos los norteamericanos que consumen lo que consumen. Y imagínate lo que esto significa para que estos países entiendan que tienen que bajar su tasa de consumo porque no hay recursos planetarios capaces de dotar más esta situación. Y obviamente también se cae el discurso de todos los líderes de los países en vías de desarrollo, como también se les dice, que nos venden la promesa de que algún día vamos a llegar a vivir, que podríamos llegar a vivir con el sueño americano. Eso no existe, esto se acabó. Tenemos que recomponer toda nuestra realidad en torno a que tenemos que vivir mejor con menos. Y vivir mejor con menos quiere decir que tenemos que dejar atrás todos los bienes suntuarios y superfluos, ¿no? Porque es además una promesa de desarrollo súper desequilibrada, ¿no? Finalmente hay un montón de consumo y un supuesto confort, pero también vemos en estos países cómo la delincuencia, los niveles de desamparo social y mental, ¿no? Todos los problemas de depresión, de gente deschavetada, sí, que existen y se vende como un desarrollo, pero realmente... Sí. Incluso los problemas de salud, ¿no? La diabetes, la obesidad, la falta de una estructura de salud que sostenga a las personas que viven en esos territorios es desolador. Entonces es, sí, una máscara que finalmente no nos hace felices. Totalmente. Fíjate, tú acabas de decir algo muy importante. Hay un libro maravilloso que se llama El reencantamiento del mundo, de un autor norteamericano, por cierto, que se llama Morris Berman, que a mí me encanta. Tiene una trilogía fenomenal que habla sobre esto y además es uno de los grandes detractores. O sea, él ya habla justamente de que no hay nada que hacer en Occidente, ¿no? Y se tuvo que venir a México a vivir al estado de Guanajuato porque lo empezaron a perseguir a través de cuestiones fiscales, George Bush. Fíjate nada más por todo lo que empezó a revelar y a decir. Y él en este libro, El recantamiento del mundo, justamente empieza diciendo esto. Somos el país que más pastillas antidepresivas, somos el país. Y empieza a darte una serie. Dicen, esto hemos construido, sí, sobre el mito de la felicidad que no llega y nunca va a llegar. Entonces sí, tienes toda la razón.
Que es un reto, ¿no? Es un reto porque, como tú decías, a mí también me abruma la desigualdad de cuál es el impacto de la minoría de la población. O sea, hay tantas estadísticas de que el 1% de la población tiene el 99% de más riqueza que todos los demás habitantes del mundo. Es abrumador. Y cómo estoy segura, igual que tú, que todos nuestros esfuerzos personales cuentan, pero siempre me surge la pregunta, ¿cómo llegamos a ese 1%, 10%, 20%, esa minoría que no cambia todavía de paradigma, ¿no? Sí, es terrible, es terrible. Y hay otro libro que vale la pena, si me permites recomendarlo. Por favor. Estoy leyendo dos libros que valen mucho la pena. Uno se llama Contra el Futuro, de una periodista española, Marta Peirero, me parece que se apellida, ahorita te doy el nombre, que habla justamente de esto que comentas. Y otro que también está siendo muy esclarecedor, se llama El Ministerio del Futuro, que es un escenario ya en el 2034, en donde ya estamos bajo los efectos del calentamiento global y qué es lo que puede llegar a suceder, ¿no? O sea, entonces sí tenemos que estar como que conscientes de que vienen cosas muy fuertes. Tenemos 15 años para modificar y prepararnos, porque lo que se viene sí son impactos. Hay que tener, o sea, yo tengo esperanza, sin duda soy una persona optimista, que podemos pues, generar resiliencia ante lo que viene, pero nos va a costar mucho trabajo. Va a ser yo creo que es así como que una de las grandes aventuras épicas de la humanidad, va a ser enfrentarnos a la crisis climática que estamos ya viviendo, ¿no? Sí, y bueno, me encantaría, ya por falta de tiempo, ir cerrando esta conversa. Sin embargo, me gustaría irnos con un poco de optimismo, ¿no? Como tú dices. Y alguien cercano me decía, y me parece una frase tan importante, esto de que ya es muy tarde para ser pesimistas, ¿no? Como solo con el optimismo, con las manos en la masa, con la sonrisa y la alegría, podemos trabajar para esto que estamos soñando. Totalmente de acuerdo. Coincido plenamente, me encantó, ¿eh? La voy a tomar también. Qué lindo. Uy, nos faltan tantos temas. Yo no sé si quisiera adentrarme un poquito en este tema que te contaba, que no tiene mucho que ver con Huerto Roma, pero me parece que aporta mucho a nuestro público botánico y de bebidas fermentadas. Entonces, para cerrar con un buen brindis, quería que nos cuentes un poquito más sobre el Consejo Nacional de Mezcales Campesinos. Sé que tú eres un cofundador. Sí, claro. Bueno, pues lo conformamos con un grupo de amigos y conocedores tremendos del mezcal, de las plantas, de las agaváceas, que pues bueno, unas plantas que en México se da por todos lados, ¿no? O sea, yo creo que son 21 estados que producen distintos tipos de agaváceas, ¿no? Siendo sobre todo Guerrero, Oaxaca, Puebla, zonas en donde existen una gran diversidad de agaváceas que producen distintos mezcales. Y los mezcales a mí es una planta mágica. Al igual que la cannabis, yo creo que son de las plantas más resilientes que hay, porque absorben el dióxido de carbono incluso ya estando en estado no vivo, ¿no? O sea, los muros de GEM, los muros hechos con cáñamo, siguen absorbiendo dióxido de carbono, por ejemplo. Y pues puedes hacer textiles, puedes hacer muros para construcción, en fin, puedes hacer distintos tipos de medicinas. Y bueno, pues una de esas medicinas es el mezcal, cuando se toma obviamente con cierta medida. Entonces es el único alcohol monosaturado que hay. Entonces siempre durante muchos años, ¿no? El tequila también es una agavácea, es importante señalarlo. Claro, me gustaría eso aclarar, porque cuando yo descubrí esa diferencia me fascinó. De lo que entiendo, el tequila viene de un tipo de agave, que es el agave tequilensis, y los mezcales vienen de diversos tipos de agave, ¿verdad? Todos los que no son tequilensis, básicamente.
Así es. Pero fíjate, en la década de los 80, mediados, se empezó a poner de moda el tequila. Y al decirte poner de moda, es que de pronto las clases medias empezaron a beber tequila, porque antes, dentro de estas divisiones sociales, beber tequila era así como que eso nada más lo beben la gente que no tiene recursos, ¿no? Pero de repente se pone de moda y la industria tequilera pues tiene un boom impresionante, pero no se hablaba de mezcales. Solamente, obviamente los mezcales venían haciéndose y produciéndose de manera tradicional, artesanal, por los grandes maestros y maestras mezcaleros que hay todavía en muchas regiones del país. Y llega un punto en que pues le toca también al mezcal ponerse de moda. Entonces, el fenómeno que empezamos a ver fue que, así como el tequila, de pronto la industria del alcohol lo toma y empieza a quitarle los grados, empieza como a industrializarlo, se pierde mucho de estos sabores, de esta tradición tequilera, para volverse un producto mercantilizado, que ahora ya incluso hasta lo compraron empresas de Estados Unidos, tristemente, a las grandes marcas mexicanas que habían. Entonces, lo que nosotros nos planteamos fue, no podemos permitir que se pierda esto, no podemos permitir que la industria del mezcal se vuelva eso, en una industria, sino tenemos que defender el patrimonio biocultural de cada región, darle a los maestros mezcaleros pues un estatus y un reconocimiento y que se respeten sus formas tradicionales de producción. Entonces, a partir de ahí se formó este grupo, este consejo que hemos venido trabajando, apoyando. En el Huerto Roma Verde, por ejemplo, gracias también a la iniciativa de Abel, que ha sido un gran defensor de esto, hemos reunido a cientos de maestros mezcaleros y maestras mezcaleras que son además de manera directa a vender sus productos. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos con las normas oficiales, ya sabes, estas normas que el poder pone para regular pues lo que quieren ellos regular a su favor. Y entonces la venta de mezcales tradicionales está prohibido. Solamente aquellos que logran pasar la etiqueta sendaria y la etiqueta de salud, que yo no digo que no se probara eso, pero que en un momento dado, cuando pasan a esta supervisión, empiezan ya a decir, a obstaculizarles, por ejemplo, para decir, tienes que bajar el grado de alcohol, no puedes vender mezcal de 48 grados, tienes que bajarlo a menos. Entonces ya empiezas a modificar verdaderamente el sabor y entonces estamos en rebeldía ante eso y nosotros en Huerto Roma Verde y en muchos lugares pues lo que hacemos es difundir la defensa de los mezcales originarios, campesinos, artesanales y trabajar con estas comunidades y hemos logrado frenar a esta ambición de la industria alcoholera que pues obviamente quisiera que no existieran estos mezcales para que ellos pues se apoderen como se apoderan de todo. Entonces, el mezcal en México está ya desde hace varios años, pues digamos que de moda, que nosotros decimos, esperemos que no sea moda, sino que se convierta en un modo de respeto de los valores bioculturales de muchos campesinos mexicanos, mexicanas que están poniendo sus saberes, porque no se trata solamente de producir una bebida etílica, se trata de todos los procesos que trae el que existe el mezcal. O sea, los murciélagos son los que polinizan el mezcal. Del mezcal salen los quiotes para hacer instrumentos musicales, salen, o sea, en fin, flores, salen mil cosas que en el momento en que se industrialicen, pues imagínate, van a querer fertilizarlos con agroquímicos, como siempre sucede. Entonces, pues esa es la defensa en la que estamos. En el huerto siempre van a poder encontrar los mejores mezcales, una variedad impresionante de agaváceas, de mezcales de todo tipo pues que vale la pena que prueben. Qué maravilla, Paco, qué ganas de ir este rato a Huerto Roma para probar. ¿Y
Claro, creo que es una lucha que pasa en muchísimos sectores, ¿no? Esta homogenización de la producción, donde hay una pérdida de diversidad y de cultura en los procesos de cómo se hacen los productos ancestrales, ¿no? Sí, Qué locura. totalmente. Oye, y por cierto, mi hija ahorita que se despidió me dice que conoce a uno de los responsables ahí de Radio Semilla, que son amigos. Entonces, seguramente ahora que vaya por allá, Mariela, a seguir aprendiendo de las hermosas parteras ecuatorianas, pues seguramente se van a conocer. Me encanta la idea. Bueno, gracias por este epílogo tan rico. Yo creo que vale la pena seguir conversando sobre estas bebidas fermentadas y cómo son una herencia, entonces espero que haya un próximo episodio sobre eso. Y quería, antes de cerrar, preguntarte si tienes algún tema que quisieras compartirnos que se nos haya escapado, dónde te pueden encontrar. Bueno, pues más que todo agradecerte a ti, a Radio Semilla, el que estemos en contacto, que sigamos en contacto, que si vienen aquí a Ciudad de México, pues y quieren algún día hacer un programa desde el Huerto Roma Verde, pues estaría maravilloso. Pues que nos conectemos en nuestras redes. Las redes del Huerto, pues son todos @Huerto Roma Verde, ya sabes, en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, que nos podamos seguir. Nosotros también vamos a hacerlo conducente, vamos a replicar este programa en nuestras redes y pues a seguir en la lucha por la tierra, en la lucha por la vida, en que tengamos la certeza de que somos muchos y muchas más los que amamos la vida y que, como dice el gran doctor Víctor Toledo, uno de los grandes ambientalistas aquí en México, dice, tenemos que dar la última batalla con la vida, con todo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo desde la trinchera que nos toca. Muchísimas gracias, Paco. Qué inspirador hablar contigo. Espero que se repita pronto. Gustes, aquí estoy a sus super órdenes. Y si me toca ir a Ecuador, pues ahí les caigo. Eso, un episodio más local. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Nos encanta compartir con ustedes y esperamos que nos escuchen la próxima vez. Hasta pronto. Hasta pronto.